En este video describiremos las funciones y su uso en Python. Intuitivamente, una función es una caja negra que contiene una o más entradas y salidas. Veamos, esta caja negra tiene un proceso, el cual se va a ver afectado por la entrada y va a generar una salida. Su utilidad dentro de programación es que son piezas reutilizables de código, por lo cual es conveniente que resuelvan problemas pequeños de manera genérica. Una función podría resolver el problema ¿tiene decimales? Y por ejemplo, si entra 5.5, lo que esperamos es que dé de resultado true, es decir, sí tiene decimales. Si esta misma función tuviera como entrada -2, lo que esperaríamos de ella es que nos dijera false, es decir, no tiene decimales. Algunas de las consideraciones que tenemos que tener en Python al crear funciones son las siguientes. El nombre de la función debe ser descriptivo, por ejemplo, redondeo par. La función debe resolver problemas genéricos. Ejemplo, calcular la media de una lista, no importa su tamaño. Se sugiere no crear funciones específicas como calcular la media de 3 números. Cada línea de instrucciones dentro de una función deberá iniciar con espacios, también llamadas indentación. Se sugiere evitar funciones de entrada o salida en la función, a menos que el objetivo de dicha función sea obtener o desplegar información. Por lo general, las funciones deberán retornar al menos un valor. En caso de resolver un problema binario, se sugiere regresen el valor true o false. Procurar usar variables globales en las funciones. Las funciones se deberán definir antes del código principal del programa. Partes de una función. Para iniciar una función utilizaremos la palabra def. Posteriormente, separado por un espacio, el nombre de la función. En este caso es redondeo. Lo que se encuentra dentro del paréntesis de la función se le llama parámetros, que también son las entradas de la función. Las funciones de Python pueden contener 0 o más parámetros. En caso de que sean más de un parámetro, estarán separados por coma. Es importante ver que después del paréntesis están los dos puntos. Eso indica que inicia un bloque, el bloque de la función. El contenido de la función debe estar separado por la indentación, como se mencionó. Es ese pequeño espacio que hay con el margen. Por lo general, las funciones finalizan con la acción return. Esta sirve para indicar a la función cuál será su salida, en este caso la variable n. Algo que es importante en considerar con esta función es que una vez que se ejecuta esa línea, aún haya líneas abajo que estén dentro de la función, estas serán omitidas. ¿Cómo usar una función? Como lo había mencionado previamente, en la parte superior del programa se define dicha función. Y cuando se quiere llamar, basta con escribir su nombre y pasarle un argumento. Las variables que se pasan o los valores que se pasan al ser llamadas se les llaman argumentos en lugar de parámetros. En este caso veamos lo que hace la función. Lo que hace la función es suma .5 y luego hace división entera entre 1. El objetivo de la función es, si el número ingresado tiene un valor mayor a .5 en su parte decimal, hace un redondeo hacia arriba. Caso contrario, hace un redondeo hacia abajo. Por ejemplo, si le mandamos como argumento 5.5, el parámetro de la función redondeo valdrá 5.5. Le sumamos 0.5 y lo redondeamos, quedará en 6. Dicho valor lo podemos almacenar en X y posteriormente desplegarlo o hacer uso de él. Los argumentos también pueden ser variables, como en el caso de abajo, donde primero definimos la variable y con un número decimal y posteriormente utilizamos esa y como argumento. Al finalizar, la función redondeará y en 33 y de igual manera aquí lo almacenamos en X dicho valor.
Algunos errores comunes al trabajar con funciones son los siguientes. Primero, mandar un número diferente de argumentos como parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos una función que recibe dos parámetros, por lo cual a la hora de ser llamada, lo que espera es que le mandemos dos argumentos, en este caso 5 y 2, donde el parámetro n, por el orden, sabremos que es 5 y el parámetro m adquirirá el valor de 2. El valor que resultará de dicha función es multiplicar n por 2 más m, que en este caso el valor será 12. Otro uso correcto podría ser mandar como argumento variables y números, o incluso puras variables. En este caso y estaría relacionado con n y 5 con m, dando 25 como resultado a esta función. El último caso nos dará error, ya que solo le mandamos un argumento. Otro error común es mandarle tipo de datos no adecuado como argumentos. Por ejemplo, si le mandamos a la función de suma por 2, le mandamos el primer argumento como globo, el cual es un string, nos dará error, ya que no podrá multiplicar el string por 2 y luego sumarle 2. De manera similar, en el ejemplo 5, cuando le mandamos como argumento una lista y un número, la operación de la función no será adecuada y nos brindará también un error. Por último, en el ejemplo 6 quiero recalcar la diferencia entre argumentos y parámetros, donde n vale 10 fuera de la función y le estamos pasando como segundo argumento. En este caso, por el orden de los argumentos, no está relacionado el n, que es argumento, con el n, que es parámetro. El número 2 como argumento está relacionado con el parámetro n y el argumento n con el parámetro m. Otra cosa a considerar es el alcance de las variables. Las variables que se encuentran dentro de una función son variables locales. Las variables que se encuentran fuera de los bloques o fuera de la función son variables globales. Por ejemplo, ahí definimos n igual a 2, es la variable global n. Sin embargo, también existe una variable n en la función, la cual es distinta a la variable global n. Entonces, si le pasamos como argumento n global a la función donde tiene un n como parámetro que es n local y la modificamos, por ejemplo, n valdría 3, luego m valdría 6 y regresamos el valor de 6. Los valores que obtendríamos en el contexto global, es decir, n no la modificamos, modificamos n local pero no n global, por lo cual muestra el valor de 2. X mostraría la salida de la función que fue 6 y m no existe dentro de este contexto, solo existe dentro del contexto de la función. Pasemos a un ejemplo, el cual consiste en crear una función que reciba como entrada un número y retorne 1 si dicho número es divisible entre 3 o 5. Caso contrario, deberá regresar cualquier otro valor distinto de 1. Empezamos por definir la función con la palabra def, y en este caso se llama la función div 3 o 5. Recibe como parámetro un número. Luego asignamos a d3 el resultado de n módulo 3, donde d3 únicamente será 0 si n puede ser dividible entre 3 de manera exacta. De manera análoga, d5 solo será 0 si divide n de manera exacta por 5. Por último, el resultado está compuesto de d3 por d5. Esa expresión dentro del paréntesis solo será 0 si d3, d5 o ambos valen 0. Luego le sumamos 1 para cumplir nuestro objetivo. Utilizaremos la herramienta de Python Tutor para entender un poco mejor lo que pasa en la función y a la vez revisar si funciona correctamente. El programa correrá la función con cada una de las llamadas utilizando el argumento que se señale. En el primer caso, llama a la función con un parámetro que vale 12. Entonces, n adquiere el valor de 12. Seguimos la ejecución. d3 es 0, ya que 12 es divisible de manera exacta entre 3. Sin embargo, 12 no es divisible de manera exacta entre 5 y nos da 2. Esta función regresará 1, ya que 0 por 2 es 0, más 1 es 1. Siguiendo con la ejecución del programa, ahora ejecutará la función
mandando como argumento 25. N adquiere el valor de 25. 25 no es divisible de manera exacta, por lo cual su residuo es 1. Sin embargo, sí es divisible de manera exacta con el 5, por lo cual su residuo será 0. El valor que regresará nuevamente es 1, ya que 1 por 0 más 1 es 1. Llamamos ahora la función con un argumento de valor 7, por lo cual n es igual a 7, el módulo 3 de 7 es 1, el módulo 5 de 7 es 2, y la salida es 1 por 2, 1, más 1, 3. Por último, llamemos la función con el argumento 14. 14 no es divisible de manera exacta entre 3 ni entre 5. De 3 es 2, de 5 es 4, 2 por 4, 8, más 1, 9. Aquí podemos apreciar que Python Tutor es muy útil, en especial cuando queremos entender cómo está operando una función y también para detectar errores. Nuestra función cumple el objetivo, es decir, en todos los casos solo devolvió 1 si el número era divisible entre 3 o 5. Caso contrario, devolvió otro número. En este caso, por ejemplo, devolvió 3 cuando mandamos como argumento 7 y 9 cuando mandamos como argumento 14. Para finalizar con este video, cerraremos con 3 ejercicios. En el primer ejercicio, crearemos una función que reciba un número entero como entrada. Y su salida será dicho número, pero cambiará el signo en caso de que sea impar y lo dejará igual en caso de que sea par. El ejercicio 2 consiste en crear una función que devuelva 0 si su entrada es un número entero y 1 si es un número decimal. El último ejercicio consiste en crear una función que redondee un número al par más cercano. En caso de que el número no tenga decimales, no deberá efectuar dicho redondeo. El resultado de los ejercicios lo subiré en otro video. Mi recomendación es que intenten resolverlos por su cuenta antes de ver las respuestas.